Deporte con ese, el papá de los deportes. Buen día, Gabriel. ¿Cómo está la cosa, Gabriel? Todo bien, mi hermano, ¿y tú qué tal? Todo bien. Gabriel, esta semana tuvieron saliendo la boleta para el Salón de la Fama, de los cuales tenemos personas que van a salir de la boleta este año si no logran el pase. Tenemos nuevos candidatos como Cole Hammer, Alex Gordon, Eddie Guarnación, Mark Kane, Nick Porcelo. Y Ryan Brown, esos son los más fuertes que entran este año, pero sabemos que Brown, por el asunto de los esteroides, no va a entrar. Esta es la oportunidad de Cole Hammer entrar en la primera vuelta. Mira, yo creo que esa es una clase, no recuerdo haber visto una recientemente que fuera tan débil, donde digamos que hay mucha calidad en cantidad de jugadores, pero no hay claro favorito que tú dices, mira, este va a entrar full. Yo creo que hay oportunidad para tipos como Cole Hamels, pero tú tienes otros candidatos que yo creo que se lo merecen más. Habría que ver. Obviamente, Cole Hamels tiene una carrera longeva, tuvo, fue campeón, realmente considerado en un trayecto de su carrera como uno de los mejores pitchers en el negocio. Habría que ver que los votantes pues premian más. Tenemos candidatos fuertes, por ejemplo, el tema de Carlos Beltrán, hay otros jugadores que yo creo que se lo merecen más que Cojamas, pero sería interesante ver si él puede, qué tanto votos puede acumular en esa ronda. Vamos a llegar a eso ahora. Eh, entonces, hablando de Kohama fue uno de los pocos jugadores que ha sido más valioso en ser el campeonato y en ser el mundial. Recuerden esa 2009. Y en el intervalo de ese 2007, 2016, estuvo en los primeros del 1 al 3 en todas las estadísticas de donde se refiere a los pitchers, o sea, comida de entrada, juego ganado, o sea, va a ser muy Un interesante, caballo, así es. va a ser muy interesante. Entonces, esta es la última llamada para Maris Ramírez. ¿Qué podemos esperar de Maris Ramírez en esta? ¿Va a pasar ese 21-14 o va a bajar o puede subir? No, el caso de Manny está bastante difícil. O sea, el tema de los esteroides y el tema de las suspensiones que él tuvo después, múltiples suspensiones que tuvo, yo creo que el tema de Manny sería casi que imposible que él lograra incrementar su chance de llegar al Salón de la Fama. Yo creo que lo de Manny está totalmente descartado. Es algo insólito con el mejor bateador derecho de la que Así es. hemos visto, no está en Salón de la Fama, igual que el Sayón y el que más ha ganado. Y Uno de los mejores eh, empujadores de carrera. a la hora del Totalmente de pobre. acuerdo contigo. Entonces, otra pregunta. Eh, Tari Hernández, ya este es su segundo año, puede dar el salto de ese 65, ese 75% que necesita para poder llegar al Salón de la Fama en este segundo año de su elección. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el caso de él es bastante interesante, yo creo que él tiene los números y también considerando como hablábamos de que la calidad de esta clase para el Salón de la Fama, ¿no? Así que no es tan difícil como años anteriores, pero yo creo que sí, si yo tuviera voto yo votaría por él, yo creo que lo que logró en el terreno, los números están ahí, no una tan longeva como tal, pero tuvo un pico muy alto. Sí, pues no tiene mucho partido ganado, ¿saben por qué? Porque siempre Seattle no ganaba los juegos, él dejaba Así es. mucho. Te voy a dar un dato, si no lo tengo aquí, él dejó unos 93 juegos, oiga, 93 juegos ganando, pero le empataban el partido y no podía Sí. hacerle ahí como ganador. Entonces, Y algo interesante. él uno de los pitchers que rompe ese esquema de que para tú ganar un Cy Young tú tienes que ganar 18, 20, más de 20 Sí, juegos. Uno de sí, los pioneros en el cambiar eso, donde ya sí, los votantes decían, pero espérate, este tipo es un caballo. sí. Solamente que no Mi- gana porque no depende de él totalmente. Exacto, como Paul el Naker esta temporada, pitcher que yo dije hace 4 o 3 años que iba a ser Cy Young, iba a ser novato del año y me comieron vivo. Pasa que no ven el béisbol universitario, no mi Y culpa. en en un programa anterior te había dicho, para mí ese es mi candidato a Cy Young y terminó Sí, ganándoselo por encima de terminó Cristian ganando. Sánchez. Entonces, hay dos peloteros
que yo creo que este año pueden ser lo más fuerte, que A son ver, Carlos Beltrán y sí, el señor Andrew John. sí. ¿Eh? ¿Qué te parece esa dupla? Si pueden alcanzar los votos necesarios para alcanzar, si los votantes no tan mezquinos como yo el Castillo. Mira, el tema de Beltrán, una carrera excelente. Obviamente, hay algo que hay que considerar y es ese tema que hubo con el esquema ese en Houston. Habría que ver si los votantes pues se van por esa parte y le hacen como un tema como de castigo, como ha pasado en otros años anteriores. Años, por ejemplo, como el tema de Roberto Alomar, que tuvo un percance ahí en el terreno de juego. Y a veces los votantes castigan cuando hay una conducta digamos que no debida. En el caso de Beltrán, no por temas de esteroides, sino por aquel esquema que hubo en los Astros de Houston. Pero si nos vamos a numeritos, a logros y todo eso, Beltrán obviamente yo creo que es Salón de la Fama. El tema de Andrew Jones, quizás no consistencia a nivel de ofensiva, tuvo una carrera muy longeva. En el tema defensivo, o sea, élite, élite. Yo creo que Andrew Jones está entre digamos que, ¿qué? Top 10 top 5 inclusive, cuando nos Claro, vamos como a visto. métricas, Sí, 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 ¿sí? claro que sí. En métricas de última generación, métricas tradicionales, Andrew Jones, o sea, el tema, eso era un mar. La bola que se batea en el center field, eso era básicamente out. La elegancia, el estilo. Obviamente a nivel de ofensiva, aunque él tuvo cantidad de jonrones, pues muy significativa, pero no era un tipo, por ejemplo, de promedio, un tipo que realmente no era muy temible en el bate. Los logros de él siempre han sido más con el tema del guante. Hay algo bueno que tiene el señor Andrew John, que era, ya se me fue el dato, que lo tenía por aquí, que era que la carrera empujada que trajo al plato para darle ventaja, empatar o ganar el partido fue muy alta de Andrew John. Eso es muy importante. Andrew John era es muy Y bueno. otra cosa que no perdía partidos. O sea, él tuvo ahí varias temporadas donde jugó todos los partidos. Sí, También un tipo caballo. caballo, un caballo. Entonces hay dos jugadores también, que son Andy Perry y Joel Oakley. Joel Oakley, que es un jugador muy querido en la Grande Liga, segunda base de los Philadelphia Phillies. ¿Cuál de esos dos tiene más oportunidad de llegar allá? Bueno, el caso de Andy Pettit, sabemos que tiene sus, digamos que, involucrado un poco en el tema de esteroides, involucrado un poco con el tema de Roger Clemens. Él, pues, digamos que salió a la luz pública, admitió lo que tenía que admitir. Eh, Andy Pettit, una carrera longeva, campeón con los Yankees, considerado por muchos en ese tramo uno de los mejores pitchers zurdos. Ahí habría que ver si su involucramiento con el tema de esteroides le puede pues restar chance de llegar al Salón de la Fama. Y el tema de Jimmy Rollins, te voy a decir algo, mano. Yo estoy Chocri, totalmente Chocri, viciado. Chocri, Chocri. Ah, Chase Utley, sí, no, pero lo mismo también. Los dos yo Así. lo entro en la misma porque como fanático de los Mets, no quiero saber de ellos. Entonces, estoy un poquito viciado. Y recordemos, ahora que estoy sangrando por la herida, ese slide que hizo Chase Utley jugando con los Dodgers, no estaba jugando con Filadelfia, que le rompe la pierna al shortstop de los Mets en esa serie de 2015 y odiado a muerte, o sea, odiado a muerte full por todo fanático de los Mets. Todo fanático de los Mets que se respeta tiene que odiar a Chase Utley. A Chocri. Y de ahí cambia, o sea, inclusive hay esa regla que ahora tienen con el tema del slide en segunda base, que tiene que proteger tanto al corredor Y que ahora, como al defensor, es por eso. y Entonces, ahora pero sí, o hay, sea, sí, dejando el odio un poquito al lado, Chisote obviamente tuvo una carrera muy buena con los Phillies de Filadelfia, fue su pico, luego llega a los Dodgers ya en la postrimería de su carrera, un tipo que jugaba, vamos a decir que muy fuerte, un béisbol tradicional, un tipo que si había que coger un pelotazo lo cogía, si había que, siempre estaba metido en los rallies, principalmente con esos años de oro con Filadelfia. sabe que ahora mismo no se puede hacer nada en el béisbol. Entonces, me gustaba hacer béisbol de antes, cuando se Sí, rompían piernas, se llevaban sí. los queches, pero ahora mismo no se puede pegar un moquito, no se puede pegar a un jugador. Parece más coreback que otra cosa. Y mire, los coreback Ha le dan, evolucionado, el juego de béisbol ha evolucionado. pero Personas más tradicionales pero, como tú y yo. para ser más eh, menos vistoso para mi gusto. O sea, hay Sí, gente que,
la evolución ha sido quizás para muchos demasiado, pero es básicamente proteger a los peloteros, proteger a los peloteros. Hubo varias carreras que terminaron en choques. Recordemos también el tema de, bueno, no terminó su carrera de Buster Posey, O sí. esa colisión que tuvo ahí en el home plate, que también provocó tu cambio en las reglas en esa colisión en el home plate. Así que protección de los jugadores. Pero bueno, bueno. Bueno, antes se llamaba, y no se lo llamaban tanto, pero Mike Scioscia, y para Tony Sí, Peña, sí, Tony sí, Peña y no había por Tony Hunter se llevaba a los queches, pero esos son otros 500. Entonces, señores, hubo alguien que lo escribió, el señor Miguel González, y nos dijo cuáles eran los récords más imposibles de lograrse. Entonces estuvimos revisando y cogimos cuatro de todos los récords que hay. Y, uno de ellos fue el de Jody Mayo, sí. 56 Seis. juegos consecutivos bateando de hit. Y el más cerca es el Mitchell Hicks, el otro que tiene va a Salón de la Fama ahora, después que se murió, que es Pete Rose, con 44. ¿Y qué te parece ese récord de Jody Mayo para romperse o alguien llegue cerca de esos 56 juegos? Yo creo que ni siquiera por un tema de talento, que obviamente, o sea, estamos hablando de un récord bastante difícil, pero no tan solo por eso, sino el enfoque que ahora le da el béisbol moderno, donde le da más importancia a los batazos de extra base a que los hits. Sabemos que en esas rachas de hit tú tenías que, había toque, había que para la banda contraria, había hits que con permiso y ese tipo de cosas, y ahora el enfoque es un poquito diferente. Yo creo que si nos vamos al béisbol de ahora, o sea, tipos así como Luis Arraez son los que quizás tengan un chance, que todavía conservan esa forma de batear, ese enfoque en la caja de bateo, donde chocan la pelota, pero ya ese es un enfoque que se ha perdido, y como se ha perdido, básicamente se busca la pared, los ponches aumentan aún más. Entonces, creo que más, no tan solo por falta de talento, sino por el enfoque, ese récord va a ser bastante difícil de romper, esos 56 bateando de hit. Tenemos peloteros como Luis Castillo, peloteros como Sí, Jimmy Rollins, jugadores como Tony Hawk han llegado muy lejos y tengo que mencionar el mío, a Derek Jeter, también tuvieron largas rachas de juego bastante de hit, pero el que más ha llegado en esta época fue con 50, 37 o 38 que creo que fue Luis Castillo o Benito Santiago, no recuerdo cuál de los dos fue, pero es casi imposible llegar a esa marca. Mira, que Paul Molitor creo que también en el 87 llegó a una racha de 39, 40 juegos y es lo más cerca que han llegado a no, pisar los talones. y cuando se van acercando, la presión que eso genera. O sea, ya Sí. cuando tú entras en 30 ya empieza todo el mundo a hablar del récord, que si tú lo vas a lograr, que si tú lo vas a hacer, y eso genera una presión al pelotero, y por eso muchos terminan no rompiéndolo, se quedan en el camino. Mira, yo llegué el otro día a 42 juegos batiendo de hit consecutivos en el PlayStation y era una Sí, presión porque es tiempo real. No, de verdad, en tiempo real, no sé si tú has jugado lo que se llama carrera, lo que se llama carrera no, en los juegos. sí, Y, muchachos, te ponen una presión, Dios mío. Entonces, hay otro récord que es el caballo de hierro, que lo tiene el señor sí, Carl Ricken Jr. con unos 2.632 partidos sí. consecutivos jugados. Le rompió el récord al Lou Gehrig de 2.130. Pero hay algo interesante. Él llevaba en ese transcurso toda la entrada de todos los juegos jugados también. Sí. Fue algo increíble lo de Carl Rican Jr., ¿eh? La perfecta definición de cabello de hierro. Y yo creo que es inclusive, ese es más difícil de romper que el de los hits, porque es que el enfoque que hay ahora, independientemente de que haya avances en el tema de tecnología, en el tema de la medicina, los jugadores de ahora tienen bastante, digamos que seguimiento en el tema de salud para mantenerse en el terreno de juego, pero el enfoque es diferente. O sea, ya tú tienes un tipo que realmente es la cara de la franquicia y entonces lo sientan, no porque lo queremos guardar para los playoffs, no porque este tipo es muy importante y hay que darle un break, hay que darle un descanso y esto, y pues básicamente yo creo que con el enfoque que ahora hay en el béisbol, eso va a ser, yo diría que hasta más que imposible que se pueda romper. Yo creo que el último jugador que le quedó cerca, creo que fue el dominicano Miguel Tejada,
hace ya bastantes años. Y creo que no llegó ni siquiera a la mitad de lo que Ok. alcanzó Cal Ripken Jr. No, también te tengo que decir que Evan Longoria, cuando estaba buscando las informaciones, Okay. jugó 1.422 partidos consecutivos de 2012 a 2023. O sea, yo no creía que iba a llegar, estaba en esa lista. Pero Miguel Tejada jugó 1.152 partidos, Okay. que fue del 97 al 2010. Algo que no creo que nadie No. pueda llegar a esa marca. Es algo que lamentablemente ahora mismo En, es el tiempo de ñoños que hay en Grandes Ligas, para mí. en la actualidad, inclusive, se celebra cuando un jugador juega todos los juegos de una temporada. O sea, cuando un jugador logra jugar 162 juegos, eso se aplaude como un tema, wow, consistencia, y eso no se hace. Creo que, por ejemplo, los Bravos de Atlanta, si mal no recuerdo, cuando estaba Freddie Freeman, creo que ahora con el tema de Matt Olson, son Ronald Acuña, cuando está sano, juega bastante. Tú tienes jugadores, por ejemplo, en los Mets, siguiendo la división este, Pete Alonso, Lindor, pero de nuevo, o sea, celebran que, wow, una temporada jugando completa. Imagínate todas las temporadas que tuvo Carrick Jr. para Es lograr eso. jugar. Y creo Imposible. también el designado que dio 56 jonrones de Filadelfia, también jugó todos los juegos. Sí, sí. Sí, jugó todos los juegos. Pero también hay algo en la NBA, el señor, ya se me fue el nombre Mal Belichick, el jugador de Nueva York, tiene un récord, tiene una racha de Sí, lo 400 y vi. pico de juegos jugados. Y recuerden que de esos los pocos jugadores que han jugado 83 partidos en una temporada. No, y entonces el tema es que también a veces cuando llegan a esos tipos de récords, lo que hacen es que lo entran por 5 minutos. No, tengo que buscar el dato, pero no creo que sí pasó con él. Ahora que cuando está jugando con los Nets, porque él antes de jugar con Nueva York creo que jugaba en los Nets. Y Sí, sí, creo sí. que hubo una controversia porque él entra por 5 minutos y ya sale, simplemente para mantener la racha viva. Y a Sí, eso le resta un poquito de de credibilidad, sí. peso. Sí, sí, Que fue que cuando tuvo la lesión en la espalda, una pequeña lesión que lo sacó, pero pudo jugar. sí. Entonces, otro récord para mí, que ese va a ser imposible, por lo que son ahora, que son los ñoños, la época de ñoña que hay en el béisbol, que son esas 511 victorias de Cy Young. El que está más cerca, creo que Walter Johnson con Imagínate. 417. O sea, dime, ¿quién puede llegar ahora mismo a ese número del señor Cy Young? No hay nadie cerca. Tú tendrías que juntar, o sea, tú tendrías que sacar los que tienen más victoria ahora por tema de longevidad, qué sé yo. Habría que buscar los numeritos, Verlander, Churchill, o sea, tú tendrías Verlander, que Churchill, juntar varios de ellos, o sea, juntarlo para poder considerar llegar, pero no, o sea, un tema, y todos los récords que tienen que ver con longevidad, ya sea más victorias, más ponches, más entrada lanzada, más juegos sin hit ni carrera, juego perfecto, o sea, todo que tenga que ver con longevidad, y eso es algo que se ha perdido lamentablemente. Y no, o sea, eso está, no creo que vayamos a ver un pitcher ni siquiera acercarnos a ese nivel de victorias. ese está muy difícil, creo yo, que esos 511, ya que ahora mismo ya que tú ganes, la gente, que tú ganes 12 juegos, 10 juegos, es una super temporada. Sale mi Sí, hermano de la leyenda de allá, güey, fulano está ganando 10, qué bueno, es el mejor. Pero creo que ese récord va a ser imposible de alguien que pueda lograrlo. Entonces hay otros récords también de pitcher, que son esos 5.714 ponches el del expreso, señor no las Nolan rayan. Ryan, que tiró 7 no-hitters, pero nunca ganó sayón. Increíble, ¿eh? Una historia increíble. Y de nuevo, sangrando por la herida, recordemos que Nolan Ryan fue parte de los Mets de Nueva York y lo cambiaron. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, o sea, otra métrica, otro récord de longevidad. O sea, la historia, la carrera de Nolan Ryan, increíble. No creo que vayamos a ver. Jugó 27 temporadas, si no mal recuerdo. Inclusive, el otro día vi un video de él donde él ya, obviamente, ya retirado bastante años, hizo un lanzamiento ceremonial y el tipo la bajó casi a 90 millas. O sea, Mm. es una cosa increíble. O sea, el talento innato que tenía Nolan Ryan en el montículo era
fuera de serie. Y no creo que veamos un pitcher acercándose a esa cantidad. Y el tema de Nolan Ryan también es que creo que él también tiene el récord de ponches, pero también de bases por bolas otorgadas. Sí, Que si él hubiera tenido un poquito más de control, yo creo que estuviéramos hablando de inclusive aún más ponches todavía. sí, Una sí, cosa increíble. 6,000 ponches. Recuerden que Pedro tuvo una racha de 4, 5 temporadas, 7, 8, de 300 ponches. Y Sí, Pedro Martínez sí. solamente tiene 3,154 ponches. Wow. Allá arriba, creo que Randy Johnson le Sí, pasó a Roger Clemens en la lista de los más, que son 4,762 tiene Roger Clemens. Y creo que el señor Johnson tiene 4,800. O sea, que fue algo, era difícil. Es totalmente. difícil pochar. Entonces también tengo una cosita aquí, decirle siempre cuando yo me iba a recortar en esos años 2001, 2002 allá, siempre veía el barbero, el secundero, como le dicen, Ajá, el secundero son los que están en el segundo, que no yo volvería. Siempre claro. venía a Messi, siempre, no, porque el mejor récord que hay es los dos honrones con base llena de Fernando Tati en una entrada. Yo, bueno, eso no es récord, Eh, eso es una una hazaña, hazaña, pero claro. pero no es récord. Tú me sabes Pero que mira, te voy a dar, te voy a proponer que a ver si podemos poner esos récords. ¿Qué tú piensas de las bases robadas de Ricky Henderson? Tanto en una temporada, que me parece que fueron 130 en una temporada, y en su carrera también. ¿Qué tú opinas sobre ese récord de base robada de Ricky Henderson? Para mí, irrompible, no por talento. Y ahora inclusive es más fácil robar bases. Imagínate que Ricky Henderson estuviera en este béisbol moderno. Yo creo que robar el doble de lo que terminó robando. ¿Qué tú opinas creo, sobre la base robada? creo que en este momento hay dos jugadores que pueden llegar a esa 130 que tuvo en una temporada. Una temporada. ¿Por qué? Por lo que hay que no, tú no te puedes virar más de dos veces a Sí, la segunda. Y el señor Simpson de los Tampa Rey llegó faltando unos nada más jugó 4 meses y se robó 40 y algo de base en pocos sí. juegos. Creo que si juega la temporada entera y pone un poco más, porque le falta el cosa del bateo, o sea, de la zona, Empasarse. Claro, o claro. sea, se ve la zona, creo que puede llegar un poquito a la base robada. No, no es de por vida, sino el de una temporada. Puede llegar Okay. a picarle cerca a Ricky Henderson. Y los 262 hits de Ichiro en una temporada. Wow. Fuerte ese. Array. Array ¿Tú puede. crees? Array puede. Array, Bobby Witt o Bobby Che. Oh, también Okay. el mismo Aaron Hughes. Claro que sí, siempre Aaron Hughes tiene que estar en la conversación. Bueno, Sí, porque está bien, está bien. estamos Los viendo honrones son hit, los honrones son hit, ok. Está estaba bien. viendo que estaba viendo que Bobby Witt te está dando unos 180, 200 hits. En temporada todavía Bobby Witt no ha madurado lo que tiene que madurar todavía. O sea, todavía le faltan 2 años para estar completamente maduro. Y creo que cuando llegue esa madurez, puede llegar a dar 230 hits. Y el señor Bobby Che te da siempre 187 hits cuando madure. Pues para ahora que va para los meses creo que puede llegar también a más de 200. ¿Por qué tú te ríes? No te me No, rías. no, yo creo que es un sueño, pero yo creo que los planetas no se alinean para No que están al día. Pero no, Bichette pero creo llegue a que Nueva York. esos tres jugadores pueden llegar a esa marca Okay. de Heat. Ya sabemos que Array es una regadera, como le dicen. Un hiteador, sí. Y los dos que te mencioné, ya como estén un ching maduro, puede ser que lleguen allá. Es difícil, pero creo que son de los récords que se puede llegar. Okay. Sí, sí, porque tú sabes cómo es, sabes que tú sabes que esto de ahorita van a poner, el pitcher no se puede virar más de una vez para segunda base. Este año fue algo excepcional, hubieron 7 jugadores que hicieron 30-30 y vieron, si estaba viendo los videos, jugadores que se robaban al pitcher, o sea, Sí, 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 no, claro, claro. Y tú tienes, por ejemplo, el 60-60, el, y tú tienes el talento, por ejemplo, de Acuña. O sea, pero llegar a 130 creo que todavía va a ser difícil, pero sí. ya veremos.
Vamos a ver, yo confío en Simpson que puede hacerlo y no Homero, ¿eh? Hay que Gaby, envasarse, gracias. para robar hay que envasarse. Hay que basarse, Ahí que es sí. el tema. Sí, sí, ese es el problema. Porque Rick Henderson creo también que tiene el récord de más bases por bola. O sea, Rick Henderson te cogía una cantidad de bases en bola increíble. El prototipo abridor en una alineación. Prototipo primer bate en una alineación. Sí, porque sabemos que Tony Gwynn también hubo Sí, mucho, que fue el primer bate. tremendo Pero hiteador también. su capacidad de robar por el peso y No, lo que tenía, no tenía esa capacidad de robo. También el señor Joe Bray, una máquina de hit, igual que Paul Molitor, pero le faltaba esa velocidad. O como sí, dijo alguien el día pasado, creo que fue Derek Jeter, que hay dos formas diferentes, que es el que sabe correr la base, quien sabe robar y el que tiene velocidad. El que mm, tiene la combinación que tenía Ricky Henderson, la tenía las dos. Sabía robar y tenía claro. la Y la velocidad. velocidad. Porque la Sí, gente dice, no, que dirigiste, esto, pero él sabía robar. Sabía salir sí, el time al pitcher. Ahí también este jugador se fue, ¿cómo se llama? Dios mío. Que es un experto cogiendo, robando bases. Se va 10 veces y llega a 10. Espérate, oh, se fue el nombre. Wow. Donato de Houston, el grandote, ¿cómo se llama? El grandote cubano. Jordan Jordan Álvarez. Álvarez. Jordan Sí, Álvarez. es grande, pero se va a 10 y llega a 9. O sea, sabe coger el timing a los Claro. pitchers y a los catchers. Gaby, por nada, Gaby, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Hoy fue un día bueno. Hablamos de temas de que querían el fanático, que nos escribieron por Instagram. Sigan aquí, Gaby, despídete de tu público en el día de hoy. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas noticias importantes en el béisbol. Veremos a ver qué termina pasando aquí en el tema de las boletas de Salón de la Fama. Y obviamente, ojalá que esta temporada de cambio sea una pues muy agitada para que podamos seguir teniendo más temas para conversar. Y saben que ya el jueves, el día del pavo, Thanksgiving, o sea, un abrazo, espero que pasen todo tu tiempo con su familia. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión con mi hermano Gaby.